¿Cómo determinar la densidad, masa, volumen y temperatura? En este primer ejercicio se plantea un problema en el cual se debe determinar la densidad de un sólido. Él mismo dice: determine la densidad de un sólido si un volumen de 15 mililitros tiene una masa de 51 gramos. Lo primero que se debe hacer es sacar los datos, que es lo que nos está indicando el problema. De primero nos dice: determine la densidad de un sólido, es decir, que la densidad es lo que se debe buscar. Colocamos el signo de interrogación porque todavía no se conoce. Luego seguimos: el volumen es de 15 mililitros y presenta una masa de 51 gramos. Ya teniendo los datos, ubicamos cuál es la fórmula de densidad. La fórmula de densidad se representa con el símbolo ρ, que es utilizado o tomado del alfabeto griego, y densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces colocamos el símbolo de la densidad, es igual a, sustituimos valores, 51 gramos entre 15 mililitros. Eso es igual a 3,4 gramos sobre mililitros. Deben tener en cuenta o no deben olvidar colocar las unidades, ya que en la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Se deben colocar dos unidades en las cuales pueden ser expresadas en kilogramos sobre decímetros cúbicos. También se puede expresar en gramos sobre centímetros cúbicos o también en gramos sobre mililitros, que es lo mismo. Entonces el resultado que da de esta división es 3,4 gramos sobre mililitros, y esta sería la densidad de este sólido. En el segundo ejemplo se plantea determinar el volumen que ocupará una muestra con 34 gramos de plástico si su densidad es de 1,3 gramos sobre mililitros. Lo que se debe hacer es volver a leer el planteamiento y ver qué es lo que nos está determinando, cuál es la cantidad que se debe conocer de esa muestra. Sacamos los datos y leemos: determine el volumen. Entonces lo que nos está pidiendo es determinar el volumen de tal muestra que tiene una masa de 34 gramos y una densidad de 1,3 gramos sobre mililitros. Como ya tenemos la masa y la densidad, nos está pidiendo que determinemos volumen. Entonces se despeja volumen de la fórmula general, quedando de esta forma: volumen es igual a masa entre densidad. Entonces sustituimos valores, quedando volumen es igual a 34 entre 1,3 gramos sobre mililitros. Lo que se hace es cancelar unidades porque lo que necesitamos es el volumen, que se puede determinar en este caso en mililitros. Cancelamos gramos con gramos y nos queda, al hacer la división correspondiente, 26,15 mililitros. Ese es el volumen que ocupará esa muestra, que tiene 34 gramos de plástico y presenta una densidad de 1,3 gramos sobre mililitros. Para determinar la temperatura lo podemos ver a través de este siguiente planteamiento. El amoníaco líquido hierve a menos 38 grados centígrados. ¿Cuál es su punto de ebullición expresado en la escala de Fahrenheit? Lo primero que debemos hacer es leer el planteamiento para poder entender qué datos nos está dando. Nos está indicando que el amoníaco líquido hierve a menos 38 grados centígrados y se necesita saber ese punto de ebullición, pero en la escala de Fahrenheit. Si ya lo tenemos en grados centígrados, lo debemos llevar a grados Fahrenheit. Se debe hacer la equivalencia. Nos vamos a la tabla que posee todas las fórmulas de cada una de las temperaturas y ubicamos para utilizar la fórmula correspondiente. Si ya tenemos grados centígrados, debemos llevarlo a Fahrenheit. Entonces ubicamos acá, de grados centígrados a Fahrenheit utilizamos esta fórmula. Grado Fahrenheit es igual a grados centígrados por 1,8 más 32. Entonces esa será la fórmula que vamos a utilizar.
Para saber cuál es el punto de ebullición en la escala de Fahrenheit, lo que hacemos es sustituir valores. Grado Fahrenheit es igual a, donde dice grados centígrados, ubicamos la cantidad que nos indica el planteamiento, que es menos 38 grados, por 1.8 más 32. Entonces, grado Fahrenheit es, hacemos la multiplicación correspondiente, menos 38 por 1.8, que nos da un resultado de menos 68.4, y eso lo vamos a sumar con lo que nos indica la fórmula, que es más 32. Entonces hacemos la suma, menos 68.4 más 32 nos da un resultado de menos 36.4. Entonces el punto de ebullición de este amoníaco líquido en la escala de Fahrenheit es menos 36.4. El siguiente problema nos indica a cuántos grados Kelvin equivale una temperatura de 26 grados Fahrenheit. Hacemos lo mismo, nos vamos a nuestra tabla de fórmulas de temperaturas. Entonces ubicamos de grados Fahrenheit a grados Kelvin. Entonces la fórmula correspondiente es grados Kelvin es igual a 5 entre 9 por grados Fahrenheit menos 32 más 273.15. Sustituimos valores indicando que grados Kelvin es igual a 5 entre 9 por 26 menos 32 más 273.15. Hacemos la resta de primero, que es lo que está entre paréntesis. Entonces restamos 26 menos 32. Nos da menos 6. Luego debajo seguimos colocando lo que nos indica la fórmula. Grados Kelvin es igual a, multiplicamos 5 por menos 6 y seguimos colocando lo que nos indica la fórmula. Hacemos la multiplicación de 5 por menos 6, nos da menos 30. Eso va a ser dividido entre 9 y luego se va a sumar 273.15. Ya al hacer la división de menos 30 entre 9 o sobre 9, nos da un resultado de menos 3.33. Eso lo vamos a sumar con 273.15, lo cual nos da un resultado de 269.82. Entonces, 269.82 son los grados Kelvin que equivalen a una temperatura de 26 grados Fahrenheit. Deben tomar 2 decimales después de la coma e ir realizando paso por paso, desglosando toda la fórmula. Para determinar el volumen de sólidos regulares se presenta este primer planteamiento. Un dado tiene por lado 1 centímetro. Calcule su volumen. Un dado, debemos primero imaginarlo. ¿Qué forma tiene el dado? Tiene forma de cubo. Entonces nos ubicamos en la fórmula de esta estructura, de este cuerpo geométrico, y utilizamos la fórmula correspondiente, que nos indica que el volumen de un cubo es multiplicando cada uno de sus lados o también la arista al cubo. Entonces, si nos indica que tiene por lado 1 centímetro, lo que se hace es multiplicar ese número 3 veces y nos daría un volumen de 1 centímetro cúbico, ya que se ha multiplicado 3 veces ese número que ha sido el 1. Multiplicamos 1 por 1 por 1. El siguiente problema dice: un sólido de forma cilíndrica tiene un radio de 3 centímetros y una altura de 12 centímetros. Calcule el volumen del sólido. Ubicamos cuál es la forma que tiene este sólido regular. Nos indica que tiene una forma cilíndrica, entonces deberíamos buscar la fórmula que corresponde al cilindro. Ya teniendo la fórmula del cilindro, que es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura.
lo que se hace es sustituir los valores. Volumen es igual a pi, que equivale a 3.14, por el radio al cuadrado, que son 3 centímetros al cuadrado, por la altura, que son 12 centímetros. Lo primero que se debe hacer es sacar el resultado de ese 3 al cuadrado o elevado a la 2. Eso da un resultado de 9. Entonces, volumen es igual a 3.14 por 9 por 12. Ya al hacer la multiplicación correspondiente, nos quedaría que el sólido con forma cilíndrica va a tener un volumen de 339,12 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de ese sólido con forma cilíndrica. El siguiente planteamiento nos indica que un sólido de forma irregular se introduce en un cilindro que contiene 20 mililitros de agua. Al leer nuevamente, el volumen se encuentra que es de 35 mililitros. Determine el volumen del sólido. Aquí nos está indicando que debemos calcular el volumen de un sólido que presenta una forma irregular, y esto se hace mediante el desplazamiento del líquido. Si nos indica que el cilindro tenía 20 mililitros y que luego al final tiene 35 mililitros, utilizamos la fórmula de volumen del sólido es igual al volumen final menos volumen inicial. Ya el volumen el cual se encontró era de 35 mililitros, entonces ese es el volumen final. Ese volumen final se va a restar con el volumen inicial, que es de 20 mililitros. Se hace la resta y eso quedaría que el volumen del sólido del cual se está hablando es de 15 mililitros, porque es la cantidad en la cual aumentó el agua en el cilindro graduado. Y de esta forma es como se puede determinar el volumen de sólidos regulares aplicando las fórmulas matemáticas, y de sólidos irregulares mediante la variación de un volumen de agua.